Que Dios les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por este privilegio que me dan ustedes, me bendicen y con gusto en mi corazón, juntamente con mi esposa y con mi hijo, les agradecemos, les bendecimos y rogamos que estén muy bien, que estos tiempos difíciles de pandemia que todavía no terminan, pasen, ¿verdad?, tranquilamente. Si es que en alguna ocasión alguien se contagia, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios esté ahí siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita para que nosotros estemos cuidando nuestra salvación. Lo contrario de esto es el descuido. Y el descuido nos puede llevar a sufrir accidentes. Hay una empresa que durante varios años ganó el premio a cero accidentes durante un año. Y lo que ellos dicen es que hay que estar observando. Para poder lograr que no haya accidentes, hay que ser muy observador. Y siempre hay que estar observando. ¿Qué es lo que hay que observar? Bueno, hay dos conceptos que ellos manejan. Uno de ellos es, le llaman una condición en la cual nada debe de estar mal puesto, nada debe de estar mal colocado, porque eso puede ocasionar un accidente, puede provocar un accidente. Y el otro concepto que manejan es el de acto, es decir, cualquier cosa que las personas hacemos y que pueden provocar un accidente. Así que, amados hermanos, una condición insegura, dicen ellos, una condición insegura, la tuvo que haber hecho alguien, es decir, alguien tuvo que hacer un acto inseguro. Alguien tiró agua y lo dejó allí. Alguien ocupó la escoba y la dejó allí. Entonces, en algún momento, alguien puede sufrir un accidente por esa situación. Así que ellos dicen, hay que estar observando para eliminar las condiciones inseguras. Y obviamente hay que trabajar en las personas para que las personas no cometamos actos inseguros. De esa manera, los índices de accidentes bajan considerablemente y dicen ellos hasta cero, ¿verdad? Entonces, si todos nos ocupamos en esto, entonces podemos tener una vida segura. Bueno, amados hermanos, si el piso está mojado y alguien se resbala, pues sufre un accidente, ¿verdad? Si alguien, en lugar de ocupar las escaleras, ¿verdad?, del puente peatonal, cruza por debajo, por la avenida, pues corre el riesgo de sufrir un accidente. Y, amados hermanos, cuando esto ocurre, cuando los accidentes ocurren, hay una pregunta que siempre estará presente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pues ojalá, ¿verdad?, las consecuencias de todos los accidentes fueran pues leves, fáciles de arreglar. Pero ustedes y yo sabemos que los accidentes pueden ser desde el perder el tiempo arreglando, ¿verdad?, ahí en la delegación de policía un choque, hasta la pérdida de vidas humanas. Pero cuando esto sucede, amados hermanos, ya sea que la consecuencia sea leve o la consecuencia sea muy lamentable, siempre vamos a tener esta pregunta presente: ¿dónde estás tú?
Y la pregunta, amados hermanos, no está pidiendo la ubicación geográfica de la persona, sino esta pregunta lleva el propósito de que la persona se dé cuenta de la situación, del por qué está en esa situación. Así que, amados hermanos, si alguien se pregunta ¿por qué estoy en el hospital con un brazo fracturado? Pues podríamos decir porque no tuvo cuidado, porque no tuve cuidado de pisar, o de no pisar más bien, donde estaba mojado. ¿Por qué estoy en la delegación de policía arreglando, verdad, algún trámite? Pues porque no respeté los señalamientos de tránsito y choqué con otro auto, ¿verdad? De esa manera podemos ubicarnos y decir la razón real por la cual estamos en determinada situación. Amados hermanos, cuando trasladamos esto al aspecto espiritual, a la vida espiritual, la palabra de Dios nos enseña que si no estamos atentos para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos llegar a tener el accidente más lamentable de nuestras vidas, es decir, perder nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, amados hermanos, nos habla de esto y nos dice, es necesario, y luego añade, dice, con más diligencia. Es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos, la palabra de Dios nos recuerda esto y una y otra vez, porque estamos en el camino, estamos luchando diariamente. La palabra de Dios nos presenta la vida espiritual como una lucha continua contra el enemigo, contra las acechanzas del diablo, el cual dice quiere robar, matar y destruir nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas. Y entonces, al vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, al estar sometidos al Señor, al estar buscando al Señor, entonces nosotros libramos una batalla en la cual nosotros estamos cuidando nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Por eso, amados hermanos, es necesario recordar que dejar de escudriñar las Escrituras, dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de compartir a Jesucristo, dejar de vivir una vida santa, todas estas son señales de descuido espiritual. Y entonces surge la pregunta, ¿dónde estás tú? Amados hermanos, al igual que en los ejemplos anteriores, la pregunta no lleva el propósito de pedir la ubicación geográfica, ¿dónde estás tú? Sino se refiere, amados hermanos, a la condición espiritual en la cual nos encontramos. ¿Dónde estás tú? Cuando hemos descuidado, amados hermanos, cuando hemos dejado de leer la palabra de Dios, cuando hemos dejado de estudiarla, de pedirle al Señor en oración que dirija nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé luz para poder tomar decisiones sabias, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando hemos dejado de congregarnos en la comunidad de su pueblo, amados hermanos, cuando hemos dejado de compartir a Jesucristo, amados hermanos, la respuesta a la pregunta ¿dónde estás tú? Es que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿En dónde estás? Tristemente, cuando descuidamos nuestra
relación con Dios, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, amados hermanos, la respuesta a esta pregunta es que estamos fuera de la voluntad de Dios. De este tema, la palabra de Dios nos da varios ejemplos. En el capítulo 25 de San Mateo, amados hermanos, en el capítulo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola dice el Señor que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y en el oriente, amados hermanos, cuando se celebraban las bodas, la costumbre era celebrarlas de noche. Los asistentes, los invitados, se alumbraban con lámparas, amados hermanos, y con ello esperaban a que llegara el esposo, ¿verdad? Como una costumbre, ¿verdad? En nuestro México o en nuestra América Latina, podemos decir que es normal, ¿verdad?, que la novia llegue tarde o que se tarde, ¿verdad?, un poco. De ahí salen algunas bromas. Pero en el oriente, amados hermanos, el que se tarda a llegar a las bodas es el esposo, ¿verdad? Algunos comentan eso. Bueno, la palabra de Dios nos dice que las 10 vírgenes tomaron lámparas, ¿verdad? Pusieron aceite en las lámparas y fueron a recibir al esposo. Hay un dato que la palabra de Dios nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y fueron a recibir al esposo, pero las prudentes, aparte de sus lámparas del aceite, para sus lámparas, dice, también tomaron aceite aparte, precisamente por si se tardaba el esposo. ¿Qué fue lo que sucedió, amados hermanos? Dice el Señor que como el esposo se tardaba, las 10 vírgenes cabecearon, dice, y se durmieron, ¿verdad? Pues no sé qué tanto haya tardado, pero les dio sueño y se durmieron. Entonces la palabra de Dios nos dice que a la medianoche, estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 25 de San Mateo, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, todos se levantaron, todos se prepararon, habían venido para eso, las bodas eran de noche. Y esta boda, pues algo peculiar, ¿verdad? Iba por lo menos a empezar a medianoche. Así que se levantaron aquellas vírgenes, ¿verdad? Y se prepararon, pero dice la palabra de Dios que las 5 insensatas, dice, de repente se dieron cuenta, 5 de ellas se dieron cuenta que sus lámparas estaban apagando porque no tenían suficiente aceite. Amados hermanos, este descuido les iba a costar bastante caro. Quisieron arreglar las cosas, quisieron pedirle a las otras 5 vírgenes que les dieran de su aceite, pero les dijeron no, vayan a comprar. Pero ya estaba el alboroto, ya venía el esposo, ya todos estaban esperando, ¿verdad? Y estas 5 vírgenes insensatas fueron a buscar, corriendo a ver dónde encontraron, desesperadas, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que entonces, mientras ellas estaban por allá buscando el aceite, el esposo vino, dice, y todos los invitados entraron con él, y dice, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Qué pasó después, amados hermanos? Cuando estamos en esta situación, imagínense ustedes a las 5 vírgenes insensatas llegando rápido, consiguieron aceite, llegaron rápido, pero por más que se apuraron, la puerta la encontraron cerrada. Imagínense ustedes este cuadro. Imagínense ustedes, amados hermanos, que aparecen unas letras que dicen, ¿dónde estás tú? A la luz o en el contexto de esta parábola, podríamos decir, ¿en dónde estaban cuando llegó el esposo? Y amados hermanos,
Y la respuesta que podemos encontrar, no solamente en ella, sino en muchos de nosotros, es que fuimos a comprar aceite. Es que nosotros pensamos que iba a llegar temprano. Es que nosotros pensamos que no iba a ser necesario tener más aceite. Y ese es que, entre comillas, es la justificación que muchos encontramos, amados hermanos, cuando caemos en descuido. ¿Por qué no has leído la Biblia? Es que no he tenido tiempo, es que he tenido mucho trabajo. Hermano, ¿por qué no has venido al templo? Te hemos extrañado. Ay, hermano, discúlpeme, es que he tenido que hacer otras cosas. Es que no he tenido el tiempo que yo hubiera querido. Es que me han salido imprevistos. Y ese famoso es que nos lleva, amados hermanos, a estar en donde la pregunta es: ¿dónde estás tú? Y la respuesta, amados hermanos, es que estamos fuera de la voluntad de Dios. Amados hermanos, otro de los ejemplos que tenemos, lo tenemos en el capítulo número 3 de Génesis. El Señor creó a Adán y a Eva, los colocó en el jardín del Edén. Ellos vivían, amados hermanos, en un paraíso, en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía perfecta. No tenían que preocuparse ni de trabajar, ni de ir a la escuela, ni de ir al trabajo. No tenían que preocuparse, amados hermanos, de que les faltara tiempo. La palabra de Dios nos dice que Dios bajaba al huerto y platicaba con ellos. Una cosa hermosa, hermanos. El huerto era maravilloso. No hay dos huertos como el huerto del Edén. Ellos podían, amados hermanos, disfrutar la compañía de todos esos animales salvajes tan majestuosos, tan poderosos, tan hermosos, amados hermanos. Esos felinos grandes, ¿verdad? Esos osos. Y no pasaba nada, no les hacían nada. Podían disfrutar de ellos. Pero, amados hermanos, un día aconteció algo que fue el comienzo de todos los males de la humanidad. Un día Dios bajó, como lo acostumbraba a hacer, para platicar con ellos, y no los vio. Y entonces pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es algo extraño. Antes siempre lo encontraba. Antes siempre podía compartir con él, con ella. Pero ahora ni él ni ella. Y entonces, amados hermanos, Dios no le estaba pidiendo su ubicación geográfica. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del huerto? Porque no te encuentro. No. Sino que lo que Dios quería, amados hermanos, era que Adán se diera cuenta de dónde estaba espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Amados hermanos, cuando se apartaron de Dios, cuando ellos decidieron no obedecer a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y que tenían vergüenza. Esto, amados hermanos, no lo habían experimentado antes, porque antes estaban espiritualmente bien con Dios. Ahora han decidido desobedecer a Dios y por eso se están dando cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Amados hermanos, ahora, como habían decidido desobedecer a Dios y habían descuidado esa relación tan bonita que habían tenido hasta ese momento, ahora se encontraban el uno al otro echándose la culpa. Socialmente también habían caído en problemas, amados hermanos. Nunca habían hecho esto, porque antes, socialmente, entre ellos dos,
siempre habían estado bien. Pero ahora que están mal con Dios, están encontrando que también están mal entre ellos. ¿Por qué pasó esto? ¿En dónde están ahora? Y la respuesta, amados hermanos, es que están fuera de la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿en dónde está usted ahora? No le pregunto su ubicación geográfica. Yo no sé si está usted en el templo, yo no sé si está usted en su casa, yo no sé si está usted en el trabajo o va en su coche, no lo sé. Pero no es la ubicación geográfica lo que le estoy preguntando, sino espiritualmente, ¿dónde está usted, amado hermano, amada hermana? San Marcos, capítulo 8, versículo 36 dice: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? A veces, amados hermanos, los descuidos se dan porque le damos prioridad a otras cosas. Usted y yo sabemos de eso. Le damos más peso al trabajo o a la familia o a los entretenimientos, muchas cosas, a los estudios. Pero, amados hermanos, los descuidos pueden ser muy pequeños, pero al fin y al cabo son descuidos y tarde o temprano tendrán su consecuencia. Todos, amados hermanos, podemos estar sumergidos en las labores del hogar, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en las diversiones en la familia. Pero sabemos, amados hermanos, que dejar de leer la Biblia tiene sus consecuencias. Que dejar de orar tiene sus consecuencias. Que dejar de congregarse en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios y para alimentarse de la convivencia, amados hermanos, y del adorar juntos a Dios, tiene sus consecuencias. Dejar de compartir a Jesucristo con otras familias, con otras personas, amados hermanos, tiene sus consecuencias. Dejar de vivir una vida santa tiene sus consecuencias. Amados hermanos, la pregunta, ¿dónde estás tú?, siempre estará presente. Y pedimos a Dios con todo nuestro corazón que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo siempre esté dirigiendo nuestro corazón, que nosotros seamos personas que nos dejemos conducir por Él, de tal manera que podamos encontrar que siempre estamos luchando, batallando, pidiendo al Señor que nos ayude para mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Yo no sé, amado hermano, cuál sea su necesidad del día de hoy, pero podemos orar por dos cosas. Una es para agradecerle al Señor porque Él nos permite hasta este momento poder estar caminando en su camino y por cuidar nuestra salvación. Pero también podemos orar para pedir su bondad, su misericordia, su perdón, su ayuda, porque hemos descuidado en cualquiera de sus formas nuestra relación con Dios. Yo les invito, amados hermanos, a que hagamos una oración y allí, donde usted esté, haga usted su propia oración. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú siempre estás con nosotros, pero siempre estás con nosotros para ayudarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para guiarnos, para recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo dijo, con el fin, Señor, de que nosotros caminemos contigo, de que siempre estemos estudiando tu palabra y la estemos escuchando, que siempre estemos, Señor, buscando tu rostro en oración, porque sabemos de la necesidad, sabemos, Padre Santo, que el enemigo siempre está tratando de destruirnos, pero en el nombre de Jesús, Señor, nosotros ahora nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte, para reconocer tu señorío en nuestra vida, que siempre has estado con nosotros, que siempre nos has guiado, que siempre nos has fortalecido. Pero también, Señor, venimos
Señor, porque tal vez te hemos fallado, porque tal vez, Señor, hemos descuidado, porque tal vez no hemos leído tu palabra, la hemos dejado allí en la mesa, allí en el estante, Señor. Tal vez hemos dejado de congregarnos, Señor, dándole prioridad a otras cosas. Pero todo eso, Señor, sabemos que nos va alejando poco a poco de ti. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que nos ayudes. Tu palabra nos dice que cuando necesitemos tu ayuda, que si nos hace falta sabiduría, que te la pidamos, Padre, y que tú nos la darás. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría, Señor, que nos ayuda, que nos ilumina el corazón y el pensamiento para poder, Señor, optar por lo bueno, optar por las cosas, Señor, que provienen de ti. Bendice a mis hermanos, bendice a la congregación, Padre. Bendice a Mahanael, Padre. Bendice a mi hermano pastor Fernando. Bendice a todos mis hermanos líderes. Ayúdanos a todos, Padre Santo, para caminar contigo, para buscarte de corazón, para servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Y que, mi Dios, nuestra vida espiritual esté guardada, esté cuidada, Señor, en tus manos. Te agradezco, Señor, por tu iglesia, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos, que Dios me los siga bendiciendo.